Nuevamente qué gusto, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo. Pues hoy en esta tarde quería compartir un pequeño bosquejo con ustedes. Espero que sea de gran ayuda y de gran edificación. Bueno, alguien me ha preguntado y me ha dicho, ¿qué versión tú lees de las Escrituras? Pues yo les digo que me gusta por lo general la Biblia Reina Valera de 1960. Yo la leo esta versión desde que conocí obviamente el Evangelio. Claro que he tratado también de leer otras versiones como es la Biblia de las Américas, la Biblia del Oso, que es una Biblia europea. He tratado de también leer la Vulgata Latina, pero me quedo con la Biblia Reina Valero. Entonces, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, se compare ciertas versiones, con tal que no se altere totalmente el texto y el contexto de las escrituras. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es captar en sí la esencia del mensaje. Y hace un tiempo atrás yo compartía cuál es la forma o la manera para poder captar el mensaje. Bueno, primeramente creo que el principal requisito es tener el Espíritu Santo para poder interpretar las escrituras. Es necesaria la lógica también, porque Dios también es un Dios lógico. Sin embargo, nuestra lógica es apegada o está unida a la guía del Espíritu Santo. Bueno, quería transmitir un mensaje. Me han compartido desde algunas partes y me han dicho, bueno hermano, ¿por qué no hablas acerca o nos das una explicación acerca de quiénes son los que están introducidos dentro de las iglesias cristianas? Si de verdad debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, verificar si realmente tenemos al Espíritu o qué está pasando, por qué no hay un cambio en el cristiano. Bueno, déjame decirte algo. Primeramente, de una manera sencilla, el Espíritu Santo en el verdadero cristiano no lo lleva a estar en un estado directamente de quietismo. Es decir, es ilógico que por más que pase mucho tiempo, por más que pasen ya, hablemos de un lapso o intervalo de tiempo de unos 2, 3 años, 4 hasta, 7, 8 años, en que una persona no haya sido directamente tratada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios, un hijo de Dios. No te puedo decir que en un año vamos a cambiar totalmente, que vamos a ser más semejantes a Cristo. Puedo decirte que en el vivir cristiano el proceso de crecimiento y de madurez durará no solo 8 años, no solo 10, no solo 20, no solo 30, sino toda la vida. Y cuando digo toda la vida, es toda la vida, pero durante este lapso de tiempo debe de desarrollarse en el cristiano los frutos del Espíritu Santo. Creo que el principal fruto que como hijos de Dios nosotros debemos de demostrar o debemos reflejar es el amor. Hay un capítulo entero que habla directamente de este fruto y es 1 Corintios capítulo 13, donde si nosotros no tenemos amor, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos que somos o lo que creamos que profesar una religión o ser cristianos es algo adecuado para poder ir al cielo, pero si yo no tengo este principal fruto, me estoy engañando a mí mismo y de nada me sirve decir que soy cristiano. Entonces, déjame decirte que a lo largo del tiempo en el que estamos dentro de este peregrinar cristiano, en el Hijo verdadero de Dios tiene que reflejarse el amor. El amor. Entonces, Pablo les hablaba a los corintios
escribiéndoles esta carta en el capítulo 13, porque muchos se jactaban de que amaban directamente a Dios, tratando de confundir obras, tratando de confundir directamente activismo dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, si yo diera, dice, todos mis bienes a los pobres, si yo, y hay una lista y dice, bueno, diera mis bienes, si yo diera hasta mi propia vida, si diera mi cuerpo para que lo quemen por los demás, si yo hiciera muchas cosas, pero no tengo amor, todo esto no me sirve de nada. Entonces creo que la esencia principal de un verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente debe de estar caracterizado porque en su caminar se refleje el amor. Entonces, esta palabra amor se describe en lo que dice las Escrituras. Cuando nosotros sabemos que el primer mandamiento, conforme Éxodo 20, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿no? Es decir, con todo nuestro ser. Entonces, evidencia de que uno está siendo transformado desde que la semilla de Dios entró en el hombre, es que éste empieza a tener una inclinación poco a poco. Al inicio no se la ve, pero empieza, conforme va pasando el tiempo, a tener un deseo y una inclinación más fuerte por las cosas de Dios, y menos deseos y menos inclinaciones por las cosas seculares, por las cosas del mundo. El cristiano va a estar involucrado en el trabajo, en la sociedad, en el medio, pero con el fin de donde Dios le ha puesto ser una influencia positiva. Cuando hablo de influencia positiva, me refiero a hacer luz en medio de las tinieblas. Mira, yo no te estoy hablando aquí de ninguna clase de filosofía. No te estoy hablando directamente de ninguna corriente de esta ciencia. La filosofía ha tratado de buscar o de entender qué es la verdad. Hay muchos estudiantes que se capacitan, están 5 o 6 años en la universidad queriendo saber qué es la verdad. Pero para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que hay una sola verdad, y esta verdad es Cristo Jesús. Es la verdad más absoluta. No hay, fuera de Cristo no hay verdad. Entonces estamos seguros en esta verdad. Yo puedo comprender y decirte esto, y te lo comparto en esta tarde, es que conforme vamos desarrollándonos espiritualmente, vamos a conocer al Señor. El conocimiento es práctico. Mira, los discípulos, cuando anduvieron con Jesús, ellos empezaron a conocerlo porque Él estuvo con ellos, comió con ellos, predicó con ellos, visitó enfermos y los sanó, y estuvieron allí aprendiendo del Maestro. Pero era necesario de que el Espíritu Santo se derramase en ellos para poderlos capacitar para una obra que Dios tenía planificado, no solo con los cristianos del primer siglo, sino también hoy en día también con nosotros. La iglesia no es que no sigue trabajando, es decir, la iglesia que es de Cristo sigue laborando, pero no independientemente de Cristo. Entendamos que el Espíritu Santo está en constante actividad. Hoy en día mismo, en diferentes partes del mundo, el Espíritu Santo está quebrando los corazones más duros y dándoles vida eterna y dándoles salvación. Entonces, volviendo a lo que estoy compartiéndoles, es que el proceso de desarrollo es, en unos es más rápido, en otros es un poco más lento. Pero por favor, si de pronto hay alguien que mira a un hermano
que han pasado ya 5 años, pero sigue casi igual. No tratemos de levantar rápidamente un juicio, una crítica, de decir, esta persona o tal o cual hermano no es salvo, porque sigue igual. No, creo que la responsabilidad del Espíritu Santo es que Él hace la obra al tiempo que Él quiere hacerla. Nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo. Es decir, el Espíritu Santo es el que está perfeccionando cada área, ¿sí?, en ese hombre. Él sabe cómo lo hace, porque yo quiero entender y quiero ser en esto muy directo en el sentido de que Él hace las cosas como Él desea hacerlas. Aquí no interviene directamente ningún hombre en el proceso de desarrollo de un cristiano, porque el crecimiento no lo damos nosotros, sino lo da Dios. Entonces, déjame decirte que cuando trataremos o cuando vamos a ser librados totalmente de este cuerpo, que está, obviamente tiene aún tendencias carnales y hay concupiscencia, pues vamos a ser liberados totalmente de este cuerpo, como decía Pablo, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Pero Pablo en Romanos 7 también dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la solución es que Pablo no puso la mirada en sus circunstancias, sus problemas. No, con esto quiero decir que él se descuidó de su vivir práctico de santidad, y no con esto yo quiero decirles que nosotros debemos, si de pronto nuestro cuerpo o la concupiscencia quiere aflorar, no estoy diciendo que no la tratemos, no, que la hagamos de menos, al contrario. Pablo estaba dando a entender cuando él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el anhelo, el deseo de Pablo de vivir y apegarse más a ser como Cristo, es decir, vivir en una forma santa, de una manera pura y limpia. Ese es el deseo que Dios generó en el corazón de un hombre maduro espiritualmente, un hombre lleno del Espíritu, pero también un hombre que también falló, un hombre que cometió muchos errores, que también pudo pecar, pero Dios lo levantó con poder. No con eso estoy diciendo que Pablo tuvo una vida constante de pecado, de derrota. Sin embargo, Dios le dio poder para poder avanzar. Y yo estoy seguro que ese mismo poder que Dios le otorgó directamente al apóstol Pablo, también nos lo otorgará a cada uno de nosotros. Porque entienda que no estamos solos, la iglesia no es huérfana, la iglesia no está desamparada, la iglesia tiene a su esposo y su esposo es Cristo Jesús. Lo maravilloso de esta historia de amor es que nuestro amado está con nosotros. Entonces, Él nos enseña, Él nos capacita, Él nos instruye, Él nos guía por qué camino debemos seguir. Esto es refiriéndome directamente a la pregunta de que quiénes están dentro de la iglesia, si es que de pronto son o no son cristianos. Bueno, yo no puedo dar un juicio directo, pero también las Escrituras nos hablan de que el Señor verdaderamente conoce a los que son suyos. Una de las evidencias de un verdadero hijo de Dios es que conforme va desarrollándose y va creciendo espiritualmente, va a odiar más su pecado. Mientras más crece espiritualmente, más indigno se siente delante de Dios. Mientras más madura en el Señor, más humilde Él es delante de Dios y delante de los hombres. Mientras más Cristo empieza a forjarse y a formarse en Él, ¿sí?, menos de Él va a haber en su vida. Entonces esto es muy importante que nosotros entendamos.
Filipenses capítulo 1:6 dice que la buena obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará. ¿Y hasta cuándo la perfeccionará? Es la pregunta. Obviamente dice que la perfeccionará hasta la venida de nuestro amado Señor. Muchos pueden decir, bueno, pero un hombre vive 80 años, ¿cómo usted puede decir que la va a perfeccionar hasta la venida del Señor? Bueno, déjame decirte algo. Si de pronto yo tengo 5 años te pongo un ejemplo, tengo 5 años de creyente y el Espíritu Santo estuvo en mí. El Espíritu Santo hizo una obra en mí. Los hombres quizás no todos la notaron, pero el Señor estuvo trabajando en mí. Lo importante de esto es entender que Dios obra de una manera silenciosa en el corazón del ser humano, que sí, obviamente se manifiesta a través de una conducta externa en el ser humano que está siendo tratado por el Señor. Pero en esos 5 años Dios decide llevarme. Entonces muchos pensarán, quizás Dios no concluyó la obra con el hermano. Déjame decirte que no. Dios nos da una garantía y una seguridad, es que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Dice la palabra, no lo digo yo, ¿sí? Dice, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, y lo precioso de esto es esta garantía. Ahora, nuestra responsabilidad es buscar al Señor. Nuestra responsabilidad es darle el tiempo, dedicarnos a Él. El beneficio no es para el Señor, el beneficio es para nosotros mismos. Les digo algo, Dios no nos necesita, porque Él, aún incluso antes de que Él creara al hombre y de que creara todas las cosas y el universo, Él siempre existió y Él nunca estuvo solo. No es que Dios creó al hombre porque Él se sentía solo y quería tener compañía, no. Es más, Dios estaba en una afinidad, en un compañerismo tan dulce con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ellos decidieron no solo hacer al hombre, sino todas las cosas creadas. Génesis nos describe cuando dice, Génesis 2 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos aquí directamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. ¿Por qué este llamado? ¿Por qué este deseo? ¿Por qué esta pasión de buscar de Dios? Aún después de haberle fallado, aún después de haber cometido muchos errores, es porque Él nos ha atraído hacia Él. Y solo Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede atraer hacia Él. ¿A quiénes? Al que Él quiere traerlo, ¿no? Entonces Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, Él no está a favor del pecado, no está a favor del mal, pero si en este lapso Él quiso atraerte a ti y a mí, a su presencia, estoy convencido de esto, es que nosotros ya no podemos escapar de Dios. ¿Por qué? Somos de Él, y mejor ser de Él, mejor, porque muchos han tratado de escapar. Quizás en la vida cristiana vino una exigencia muy fuerte, una prueba por la cual Dios tuvo que atravesar a ese cristiano. Y quiso escapar ese cristiano, quiso dejar muchas cosas, pero estoy convencido de que si es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a regresar nuevamente al camino. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice la palabra. Entonces el culminar, el desarrollo, la perfección está en Cristo, ¿sí? La garantía es la vida eterna en el cristiano. El querer nosotros ver resultados en otros hermanos cuando están en la iglesia es un anhelo. De verdad, ¿cuántos anhelaríamos que todos estemos llenos de amor,
llenos de compasión, de mansedumbre, de templanza. ¿Cuántos desearíamos ver hombres que impacten con su vivir de santidad, con sus testimonios adecuados? Déjame decirte que en este tiempo los hay, pero no muchos. Hubo un tiempo en el que Dios levantó hombres tan apasionados por Él, como el mismo apóstol Pablo, como los mismos discípulos. Posteriormente Dios levantó hombres que yo admiro, como Charles Spurgeon, A.W. Tozer, pastores que han influenciado a mi vida con sus vidas, con sus biografías, a John Wesley, a Whitefield. Hay muchos nombres. Por ejemplo, otro pastor, hombres muy entregados al Señor. Sí, Margaret Butler, una misionera que estuvo en China, una mujer muy entregada a Dios. Pero en ese tiempo hubo así, hombres, y hoy también los hay, pero como les digo, solo Dios sabe quiénes son contados. Hombres que de verdad han dejado todo por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a la iglesia, por amor al perdido, que incluso han dado su vida por ellos. Entonces yo puedo decirte que me admira en sí la vida de estas personas, y el cristiano debería anhelar no ser como ellos, sino tratar de ser como Cristo. Es decir, no es que vamos en deidad a llegar a ser como Él, porque sería una herejía, pero la palabra del Señor dice que Él nos va conformando a su imagen poco a poco. ¿Sí? Entonces, Dios ha tenido compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Quería leer un texto de las Escrituras que está en Mateo capítulo 9, 36, y dice la palabra del Señor lo siguiente respecto a esta pregunta, ¿no? De si las personas que están en la iglesia son o no son salvas. Bueno, yo puedo decirles, hermanos, que solo Dios sabe quiénes son suyos, ¿no? Y quiénes no. Las Escrituras también nos habla directamente del trigo, de la cizaña. Pablo también habla de que en medio de nosotros hay también falsos hermanos. Se levantarán incluso falsos profetas, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esto quiere decir que no todos son llamados de Cristo. Incluso cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos hace recuerdo de aquellos que le dirán a Él: Señor, Señor, pero nosotros en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y la respuesta del Señor es: yo nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de la iniquidad. 9:36. Mira, Mateo capítulo 9:36 dice la palabra, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, ¿sí? Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Notas aquí tú algo dentro de este texto? Que Dios es un excelente observador. Él observa las multitudes. Hoy en día Él observa al hombre. Él está viendo quién viene a Él en arrepentimiento y lo busca. Dios no es que deja de ser un observador, es el mejor observador. ¿Sabes? Lo importante de esto es que Él no se cansa del pecador. Él odia el pecado porque Él es santo. Él detesta la iniquidad, pero Él no detesta al pecador ni se cansa del pecador. Él desea
a través de su anhelo santo, Él tiene ese deseo de que este pecador, quien quiera que sea, se arrepienta y sea salvo. Él tuvo compasión, así como tuvo compasión de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sigue teniendo compasión. Él sigue teniendo compasión y misericordia. Sabes que a veces nosotros creemos o tratamos de interpretar el amor de Dios a través de un razonamiento limitado. No podríamos comprender totalmente esta palabra amor en su dimensión enorme y limitada, porque nosotros no podríamos decir, bueno, Dios ama a tal persona, escogió a esta persona, pero no la escogió a esta la tomó, pero a esta Dios la desechó y ya va a irse al infierno y ya, no. Yo estoy nuevamente diciéndoles en base a este texto es que Dios está observando a ese hombre que lo rechaza, que le ha dado la espalda. Él sigue poniendo la mirada en él y está esperando que ese hombre se arrepienta hasta el fin. Hasta el fin Dios tiene misericordia. Él pone la mirada y observa dentro de las iglesias quiénes son sus hijos y quiénes también no lo son. Y yo estoy convencido que Dios, aquellos que están allí engañándose a sí mismos, también Dios no los desprecia. Dios quiere que ellos sean tomados y salvos por el poder, no del predicador ni del anciano, no, sino por el poder que emana de su puro, precioso, preciso evangelio. Entonces, hay una gran responsabilidad también dentro de las congregaciones. Déjame decirte que muchos pastores tienen la responsabilidad de predicar correctamente las Escrituras. Porque cuando predica correctamente las Escrituras va a haber más oportunidad de que muchos impíos o religiosos se salven dentro de la iglesia. Si de pronto no se está predicando las Escrituras en la iglesia, es probablemente es probable que el mismo pastor no sea cristiano, sino sea un lobo o una cabra. Y otras, los que están escuchando, también no sean hijos de Dios. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en aquellos que son cristianos? Bueno, hambre, deseo de conocerlo. El Espíritu lo mueve a buscarlo en la palabra. Se incomoda cuando escucha cosas contrarias a las Escrituras. No se va a sentir tranquilo cuando peca, porque el Espíritu Santo, que es una persona y es Dios en nosotros, nos va a llevar directamente a examinarnos con las Escrituras, como estamos. Que Dios tenga de verdad de corazón misericordia, mis queridos amigos, amigas, hermanos en el Señor, de aquellos que están caminando por un rumbo que ellos creen que están haciendo bien las cosas. Creen que el camino que han tomado, las decisiones que han tomado, los planes, proyectos que ellos han hecho en su vida es lo que a Dios verdaderamente le agrada. Y déjame decirte que lamentablemente y penosamente no es así. Están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Todo lo que ellos están haciendo, piensan que es lo que a Dios le agrada. Y Dios dice, no es lo que a mí me agrada, no es lo que yo quiero. Porque los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, yo estoy bien enrumbado con el Señor y yendo hacia el norte. Y no nos estamos dando cuenta que en vez de ir hacia el norte, estamos yendo hacia el sur, por el camino que Dios no nos ha mandado. ¿Cuánto realmente como cristianos es
el anhelo de que debemos depender totalmente de la dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro faro, nuestro foco que nos empieza a mostrar por dónde debemos caminar? Bueno, quiero que me acompañes un momentito a Salmos 119, ¿sí? Y te voy a decir cuál es la guía para que nosotros podamos caminar en este vivir cristiano. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Entonces ahí está la respuesta. El foco, el faro para que nosotros podamos guiarnos en este tiempo, para que crezcamos, nos desarrollemos hasta que el Señor venga, o también hasta que dormamos en Cristo, es la palabra de Dios. Esta palabra nunca debe de apartarse de nosotros, jamás, jamás. Dios nos está llamando a limpiarnos constantemente de las obras de la carne. Nos está llamando a vivir una vida en santidad, y la manera para poder purificarnos es a través de su palabra. ¿Con qué limpiará Gabriel? Dice aquí el joven su camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo, Rey. Eres maravilloso. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana, mis queridos y amados hermanos. En Cristo Jesús estamos hablando. Chao.